Bueno, ¿una integración sustantiva en materia integral o un dolor de cabeza? Porque la verdad es que hay dos miradas respecto del TPP-11, ¿no? Donde nuestro país está ciertamente comprometido. Claro, hace casi un año Chile firmaba el Acuerdo Integral Comprensivo y Progresivo de la Alianza Transpacífico, el tercer mayor acuerdo del mundo. Un esquema económico que representa el 13% de la economía global, compuesta por 11 países. Esta semana pasó al Senado. ¿Cuáles son los pros y los contras de este TPP-11? Lo vamos a analizar con el jefe negociador de este acuerdo y director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Direcon, Felipe Lopeandía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, quisiera partir preguntando por el efecto Trump, porque yo creo que desde ahí que empezamos como, esto se empezó a complicar de alguna u otra manera, hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca. Esto era la copia feliz del Edén. Pero Trump pone una mirada distinta, dice no, aquí Estados Unidos va a perder, este acuerdo no es tan bueno como parece, y retira a Estados Unidos, y de ahí comienza, ¿no?, un debate respecto de cuán bueno o cuán malo es el TPP. Así que me gustaría conocer más o menos su diagnóstico respecto de ese episodio. Bueno, efectivamente el proyecto TPP, que arranca el año 2010, es un proyecto en el cual participa Estados Unidos junto a otros 11 países, y respecto del cual fue un proceso complejo, una negociación difícil, con muchos temas que han estado en el debate actualmente en la consideración del Congreso, pero que finalmente el año 2015 llega a un buen puerto, se concluyen las negociaciones, a comienzo del año 2016 se firma ese TPP-12 con Estados Unidos adentro, y efectivamente, una vez que el presidente Trump asume la presidencia de Estados Unidos a comienzo del año 2017, probablemente una de sus primeras medidas, asumiendo el cargo, es retirar a Estados Unidos del tratado. Efectivamente, él tenía un juicio, o ha mantenido un juicio negativo con respecto a los acuerdos comerciales, negociar acuerdos sobre bases bilaterales o plurilaterales como es el TPP, y fundamentalmente esa es la base sobre la cual él toma la decisión de retirar a Estados Unidos del tratado. Ahora, ¿qué es lo interesante de ese proceso? Es que el TPP-12 requería necesariamente para su entrada en vigor que Estados Unidos lo ratificara. Sin Estados Unidos se frustra completamente ese objetivo, por lo tanto el TPP-12 como proyecto no es posible concretarlo. Y es ahí entonces donde los 11 países que quedamos del tratado toman la decisión, a los pocos meses de la decisión de Estados Unidos, de continuar adelante con este proyecto, porque consideraron que este es un tratado positivo, beneficioso para su economía, y porque además desde el punto de vista político era necesario dar una señal al mundo en momentos en donde surgía un escepticismo muy grande con respecto a la globalización y el libre comercio, donde se notaban presiones proteccionistas en distintos lugares del mundo. Era importante entonces dar la señal de que este era un proyecto importante de integración, de libre comercio, y por lo tanto se toma la decisión de seguir adelante con este proyecto, y es ahí entonces donde surge este nuevo tratado, que es el CPTPP o TPP-11. Ahora ahí, Felipe, hay un tema que es bien relevante, dice como señal, y es bien interesante también porque efectivamente Trump pone sobre la mesa el argumento proteccionista en relación a los efectos que podría tener para sus trabajadores, para su economía, que son argumentos que se repiten también de sectores políticos totalmente distintos en nuestro país. ¿Qué tan cierto es que hay elementos que efectivamente puedan perjudicar a Chile por la firma del TPP-11? Ya vamos a analizar cuáles son los beneficios, ¿no? Y que se han puesto sobre la mesa para aprobarlo, pero ¿es cierto que esto va a tener efectivamente algunas consecuencias que pueden ser negativas? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que este tratado se inserta, pero de una manera muy clara, en la política de Estado que hemos llevado los últimos 30 años de abrir nuestra economía y de integrarnos a los mercados internacionales. Sobre todo, además, en una región del mundo como la del Asia-Pacífico, que ha sido también un centro muy importante de nuestros esfuerzos de integración en las últimas 2 décadas, probablemente. Y por lo tanto, desde esa perspectiva nos parece que poner en vigencia este acuerdo, más allá después veremos los beneficios concretos que va a traer, pero ponerlo en vigencia responde a una consistencia, a una coherencia de una política que a nuestro juicio ha sido muy exitosa para el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, respecto de los posibles como menciona, respecto a los posibles costos, hay que considerar primero que nada que nuestra economía ya es una economía extremadamente abierta al mundo. Tenemos 26 acuerdos de libre comercio con 64 economías, por lo tanto, desde la perspectiva de los posibles efectos o impactos negativos que pudiera tener en algunos sectores, a nosotros nos parece que eso
efectivamente ya no es así, que nosotros ya hemos dado a lo largo de estas casi 3 décadas de apertura en nuestra economía, pasos respecto de los cuales creo que nuestro sector productivo está efectivamente preparado, digamos, para lo que puede significar un acuerdo de esta naturaleza. Hay uno, Felipe, que ha sido puesto también ahí en el centro de la discusión, que tiene que ver con los efectos en materia farmacéutica, sí. que esto por proteger la propiedad intelectual de justamente la industria durante un periodo de 12 años significaría necesariamente, por ejemplo, la eliminación de medicamentos genéricos u otros. ¿Es así? Bueno, ¿no es así? eso es parte de los mitos, como nosotros hemos dicho, que han estado en torno al debate de este tratado. Eso no es así. De hecho, no hay ninguna disposición en el CPTPP que vaya a alterar o vaya a tener un impacto con respecto al precio de los medicamentos en nuestro mercado o el acceso de nuestra población a los medicamentos. No hay ninguna disposición que vaya en esa línea. Además, hay que agregar que en el ámbito farmacéutico, que es una sección que está en el capítulo propiedad intelectual del tratado, dentro del proceso CPTPP se acordó entre los 11 países dejar sin efecto un conjunto de 20 disposiciones del tratado. Muchas de ellas, 11 para ser más específico, pertenecen al capítulo propiedad intelectual y varias de ellas a la sección farmacéutica. Por lo tanto, hay un doble seguro desde el punto de vista de que en ningún caso la puesta en vigor de este tratado va a implicar o va a tener un impacto negativo con respecto a este elemento que es tan sensible para la población. Ahora, de todas maneras, la pasada por la Cámara Baja no fue nada fácil. Fue muy difícil, nosotros lo esperábamos, porque efectivamente a lo largo de todo este proceso, durante más de 6 años, este tratado estuvo bajo la lupa de muchos sectores de la sociedad civil, por las preocupaciones que había respecto a muchos temas, y yo creo que en consistencia con eso, el debate en la Cámara de Diputados respondió a esa preocupación, a esa suerte, yo diría, de desconfianza respecto a determinados elementos, pero creo que al mismo tiempo, desde el lado del Poder Ejecutivo, en particular desde el lado de la Dirección Económica, la Cancillería, creo que hicimos un trabajo de ir dilucidando, ir aclarando, ir respondiendo las dudas y desmitificando un conjunto de elementos que se habían generando en torno al debate. Si fue tan complejo y se discutió durante tanto tiempo y hay tantos sectores políticos que se mostraron muy inquietos, quiere decir que digamos, no había ni una sola zona de riesgo, porque o están todos locos, digamos, o de verdad, hay zonas de riesgo que en realidad son... Yo diría que fundamentalmente hay un elemento de desconfianza frente a determinadas áreas del tratado. Y eso Chile no es ajeno a esa realidad, es una realidad que se ve en otros países. Tiene que ver con una suerte de mirada crítica o, insisto, de desconfianza frente a determinados aspectos de la globalización y de la integración de los mercados. Pero el convencimiento que tenemos nosotros es que a la luz del texto del tratado, que es al final del día lo cual nosotros tenemos que asilarnos para llevar a cabo una discusión, claro, están puestas todas las salvaguardas, las flexibilidades y las protecciones que a nosotros nos parece que permiten, ¿no es cierto?, responder de una manera muy clara que esa desconfianza o esos temores no tienen asidero en lo que es el texto, en lo que es el tratado. Por ejemplo, Felipe, en lo que tiene que ver con producción agrícola, que también era un tema que se planteaba, los efectos que eso podía generar en los productos a nivel interno. A ver, yo ya hay dos elementos. Uno tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, las posibles concesiones que nosotros podemos tener en algunos sectores, producto, ¿no es cierto?, de la liberalización arancelaria que el tratado contiene. Y en ese sentido, como yo lo decía hace un rato, el impacto es bastante menor si uno piensa el nivel de apertura que tiene nuestra economía a la competencia o a los productos que vengan desde otros mercados. O sea, si uno lo pone en la balanza es positiva. Es positiva porque además estamos con CPTPP obteniendo 3.000 nuevas preferencias arancelarias para nuestros productos en mercados tan relevantes como Japón, como Vietnam, como Canadá, como Malasia. Por lo tanto, desde esa perspectiva es claro de que sectores precisamente del sector agrícola, del sector agroindustrial, del sector pesquero, van a recibir, y no están recibiendo porque el acuerdo ya está en vigor, están dejando en este momento de percibir ganancias muy importantes de acceso en esos mercados. Es mutuo, digamos, porque productos que vienen de fuera también vienen desgravados y la industria local puede sufrir algún tipo de impacto. Por eso digo, pero efectivamente en un escenario en que Chile no ha tenido que hacer en esta negociación una acción, digamos, de reducir aranceles, porque efectivamente nosotros ya tenemos un escenario muy abierto al comercio proveniente de otros mercados, fruto
de las reformas y de la liberalización unilateral o de los acuerdos de libre comercio que ya tenemos en vigor. ¿Y ahí hay algún cálculo, Felipe, respecto al impacto que va a tener a nivel económico? Nosotros, no, efectivamente aquí se ha escrito mucho y hay muchos análisis respecto a los cuales yo creo que es un poco aventurado poder decir efectivamente en qué se va a traducir, pero lo que nosotros hemos ido trabajando en conjunto con los sectores exportadores que están directamente beneficiados con respecto a esta apertura, claramente la proyección es extremadamente positiva respecto a lo que va a significar en términos de facilidades para ingresar a mercados que son tan relevantes como los que yo mencionaba hace un rato. Bien, pues muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y en instantes regresamos con nuestra